tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Espero que bien, que muy bien, porque vaya que tenemos que agradecerle al universo estar en este momento transitando la historia de la humanidad. Una historia tan veloz, una historia tan cambiante, que nos encuentra a nosotros de protagonistas, pero a veces nos saca del camino porque, claro, cambia todo muy rápido. Hay pocas certezas y muchas variables que antes podían pasar, como decimos, ustedes ya están acostumbrados a oírme hablar de estas cosas, lo que pasaba en 20 años hoy está pasando en meses. Por lo tanto, o en días. Por lo tanto, esta rapidez, esta velocidad tiene un precio, y tiene un precio que se cobra en nosotros mismos. Y en realidad uno se pone a pensar, hace un rato hablando con Ferrín, evocaba un dicho que viene muy bien en este momento, que es, cuando yo era joven, y los que tienen hoy mi edad, o tal vez los jóvenes de hoy, quieren cambiar el mundo. Y es lógico, venimos con un pretexto y con una fuerza y con una energía capaz de cambiar lo que parece incambiable. Luego uno va madurando y quiere cambiar a los que están al lado. Entonces no se conforma con las relaciones interpersonales, con las relaciones más íntimas, los laborales o sociales. Y a esta altura, que ojalá lleguen todos a esta altura, en realidad yo hoy quiero cambiarme a mí misma. Quiero ser cada vez mejor persona, me falta mucho. Quiero ser lo más coherente posible, no lo logro. Quiero ser sincera, estoy siéndolo. Algunas cosas las estoy consiguiendo, pero créanme que si hay algo que yo puedo compartir con ustedes es el hecho de mejorarse a sí mismo, quererse a sí mismo, respetarse uno por uno para poder entonces brillar. Esto que ustedes perciben de algunos seres humanos, que se llama brillo, que se llama Elam, que se llama ángel, en realidad es la radiancia. Estamos hablando de energía, estamos hablando de lo que somos. Nosotros vivimos porque tenemos energía, morimos cuando la energía se termina, y así todo. Por lo tanto, para poder brillar, tenemos que utilizar muy bien nuestra energía vital, empezando por nosotros, en no mentirnos, en no engañarnos, en ser sinceros, en tener la capacidad de admitir los errores, que esos cuestan, como duele, porque el ego no quiere equivocarse, y el ego está hoy dominando la sociedad. Porque todos creemos ser hoy periodistas y todos creemos hoy tener la posibilidad de decirle al otro por Twitter, por Instagram, por Facebook, lo que queramos, cuando en realidad estamos, la mayoría, me animo a decir, de nosotros, tal vez hasta incluyéndome, hablando a partir de titulares y de la interpretación, en todo caso, en los mejores momentos, de buenos periodistas que interpretan e investigan los titulares. Por lo tanto, quiero compartir con ustedes esto. Hoy me propongo ser mejor persona, hoy me propongo cambiarme a mí misma. Los necesito a ustedes y les presento a quien también nos va a arrojar luz y brillo de su personalidad y de su trayectoria de vida de esta manera. Es hija de exiliados políticos. Vivió en Cuba entre el 1974 y 1985. Cursó allí la escuela desde los 8 años hasta el primer año de Facultad de Medicina, retornando al país con 19 años, donde continuó los estudios de medicina en la Universidad de la República.
Se recibió de médica en octubre de 1995 y como pediatra en el 2001. Ha trabajado en la administración de los servicios de salud del Estado, en programas específicos de ACE y del Ministerio de Salud Pública, vinculados al área programática y temas de niñez, adolescencia y atención integral a la mujer. En 2012 pasó a coordinar Uruguay Crece Contigo, un programa que ha involucrado a 8.000 familias y ha cosechado logros concretos mediante una estrategia de cercanía en la que el Estado se acerca a las familias y trabaja de forma articulada, viendo a las personas desde una perspectiva integral. Fue designada como secretaria del Ministerio de Salud Pública, luego de haber sido electa diputada por la lista 711 del Frente Amplio. Estoy recibiendo con muchísimo gusto a la viceministra de Salud Pública, una joven y dinámica doctora. ¿Quién va a decirle? Que bienvenida, Cristina Lustenberg. Bueno, muchas gracias a ti y al equipo de este programa y a la audiencia. Buenas noches. Porque si uno dice medio siglo, impresiona. Bueno, medio siglo y un poquito más, 51 años tengo. Bueno, yo calculaba así, que es una maravillosa edad. Imagínate que nunca más vas a tener 51 años. Si ya tuviste 15, si lo das vuelta. Hoy he tenido que convencer a mucha gente de que valía la pena cumplir años en el día de hoy, porque hasta eso, la modernidad, la posmodernidad o esta locura en la que estamos viviendo, no nos hace disfrutar del tiempo. Bueno, eso es así. Yo igual disfruto cada año. Me encanta decir la edad que tengo, porque en eso sí comparto contigo de que hay que disfrutar cada año que uno cumple, así que está bien. En el último encuentro hablábamos de tu niñez en Cuba, de tu educación allí, porque tus padres estaban exiliados. Sí. Hoy empecé yo, de alguna manera inspirada en ti, en esta cuestión de que cuando uno es joven quiere cambiar el mundo, cuando uno va madurando, cosa que tú estás haciendo, quiere cambiar el entorno, y cuando llega a mi edad quiere cambiarse a sí mismo y cada vez perfeccionarse más. No, a grosso modo, yo todavía quiero seguir cambiando el mundo y tengo esperanza. Lo que pasa es que quiero cambiarlo a través mío. ¿Cuál es tu lectura del hoy? Y bueno, el hoy, como tú dijiste, contemporáneamente vivimos una sociedad así cambiante, que todo parecería ser muy efímero, pero bueno, yo sigo creyendo, tengo muchos sueños, tengo una utopía de vivir en un país mucho más igualitario. Creo en eso que tú dijiste, en mis años de hija de padres exiliados, ellos siempre nos transmitieron a mi hermana y a mí la añoranza y siempre sentirnos antes que nada uruguayas, y a ellos se los agradezco porque quizás en cantidad de momentos pensé no volver. Nosotros habíamos dejado abuelos, tíos, y yo me fui con 8 años y volví con 20, pero sí, yo amo muchísimo mi país. Cuando me estaba por venir, antes de venirme, mis compañeros en el primer año, en el último año de mi secundario, me hicieron una despedida y me pusieron la canción Adagio en mi país de Citarrosa en esa época, que estoy hablando que era el año 84, y realmente fue muy fuerte y conmovedor. Entonces yo sí sueño y todos los días trato en esa modalidad que tú decís, que uno quizás tiene demasiados sueños, después la realidad hace que uno vea que quizás todo no es cumplible, pero todos los días trato de mejorarme a mí misma, pero también querer una cosa más compartida, y eso a veces también hace que uno sufra mucho, porque quizás yo creo mucho en la gente, creo mucho en este país, que hay que reconstruir esos valores de solidaridad, de igualdad, de tener mucha eso. Mi profesión de médica, he tratado y he tenido muchas personas médicas y no médicas de los equipos de salud, que he aprendido mucho en lo que se llama la empatía, siempre en ponerme en el lugar del otro para poder entender desde ahí y acompañar. Y bueno, yo creo que el hoy tiene mucha potencialidad. Yo creo que también uno tiene que ver la historia
pero adaptarse en el momento que vive y con eso que vive tener herramientas para transformar o para acompañar la realidad, pero creo mucho que tenemos mucho para mejorar. Sufro mucho con eso también. ¿Sufrís mucho? A veces sufro, pero disfruto mucho cuando también avanzamos. Pero bueno. ¿Quisieras avanzar más rápido? Yo quiero avanzar más rápido. Sí. ¿Cuál es la frustración más grande al día de hoy? Y frustración tengo que a veces yo quiero ir más rápido. Nosotros hoy, y desde el lugar que ocupo, se han hecho muchas cosas, pero a mí siempre me desafía lo que queda por hacer. A veces uno tiene determinada lo que puede llamarse una burocracia, quisiera un Estado mucho más ágil, siempre teniendo la transparencia en la gestión, la ética en la gestión y los procedimientos que al Uruguay hacen que hoy estemos en los niveles de anticorrupción en América Latina, en los lugares que está el Uruguay, pero también esa burocracia tan instalada, tan pesada, cuando nosotros estamos hablando de la salud de la gente, cuando estamos hablando de determinadas, es una carga que tengo que compatibilizar, porque bueno, yo tengo un perfil, quizás mi temperamento, mi personalidad, pero tengo un perfil vinculado a la gestión y bueno, me cuesta a veces que no tengamos un Estado más ágil, que tome decisiones. Porque eso se cobra en vidas, porque... Y bueno, estamos hablando de la salud de la gente, o sea, el Uruguay, y podemos hablar después, se ha embarcado desde el Uruguay tiene una tradición de reforma desde la primera mitad del siglo pasado, después quizás tuvimos un periodo de estancamiento, la dictadura de por medio, principios del año 2000 una crisis socioeconómica muy grande, y después nosotros entre las reformas que asume este gobierno a partir del año 2005, hay un reordenamiento de la matriz de protección social, la reforma tributaria y la reforma de salud, que ha hecho que hoy nosotros tengamos indicadores que nos colocan en la región de un sistema de salud universal, igualitario, pero a mí me desvela lo que hay que hacer. El debe, nosotros tenemos un debe hoy lo hemos hablado mucho con el ministro, de mejorar la calidad de las prestaciones, la calidad, el trato humano en la atención, los indicadores de gestión. Me desvela todo eso, o sea, sé que todo no se puede resolver. En salud, las reformas de salud son de los que más dificultades hay en el mundo para su gestión, el modelo británico, Canadá, israelí, o sea, hay cantidad de modelos y uno sabe que en salud uno logra un poco y siempre tiene desafíos porque todos los días hay demandas y personas que sufren, cosas que se pueden resolver, claro, cosas de que no, pero el día que eso me deje de importar, me voy a retirar no solamente de la gestión, sino de mi lugar de médica, de pediatra. Siempre lo sentí muchísimo cuando trabajé, porque hace 2 años no ejerzo desde que empecé en esta función, no estoy ejerciendo como pediatra, lo cual lo extraño muchísimo, pero sé que eso no se puede resolver todo, hay cosas que nosotros sabemos en la medicina que quizás es acompañar un proceso, no todo tiene solución, pero el día que a mí me deje de importar, que lo deje de sentir, que cuando veo un trámite, un expediente, no me ponga en el lugar que de ese trámite hay una persona, hay una familia, hay X situación, o hay que resolver cosas que impacten en miles de personas, ese día sentiré que realmente tengo que dar un paso al costado. Entonces, sí, me desafía. No es para consolarte, pero Trump acaba de perder el limitar y parar el Obamacare, que nos sigue sin ser la mejor solución de salud para los Estados Unidos. Ya venimos. Sí, todo el tiempo nosotros tenemos que estar buscando y rastreando nuestras raíces y la posibilidad de estar cada vez mejor en nuestro eje, porque de lo que hablábamos al principio, ¿no? Uno se sale del eje ese que permite ser uno en ese mismo instante. Decíamos que la mayor frustración son los elementos que tienen que ver con la burocracia. Y en política, por ejemplo, el haber dejado ya la 711, ¿no? la de Sendic, y que hoy esté sobre la mesa el hecho de que el tribunal
del Frente Amplio, de conducta, el 25 de agosto, día de comité de Frente Amplio, los comités del Frente Amplio, se va a analizar por el plenario, ¿no? Se hablaba hoy que la 711 iba a pedir la renuncia del presidente del Frente Amplio, de Miranda. Tengo la versión casi directa de que eso no va a ser así. ¿Qué piensas? ¿Por qué te fuiste? ¿Cuál es tu situación? ¿Eso también está pesando? Sí, fue una decisión dolorosa. Me costó realmente tomarla, pero bueno, creo que lo he manifestado y en este momento está en los ámbitos todo eso, pero fue una decisión que a mí me costó. Empecé a tener algunas discrepancias con algunos integrantes de la lista y bueno, uno cuando milita, y yo siempre he tenido una postura más de independiente y acercarme, y de hecho soy diputada electa por esa lista y ahora estoy en un rol de independiente dentro de la fuerza política, pero bueno, tuve algunas discrepancias que me hicieron tomar esa decisión. ¿Pero por el título de licenciado o cómo se manejó o por otro? Creo que hay diferentes variables. Yo lo hablé bastante con el vicepresidente Raúl Sendic, que me hicieron ir tomando distancia de algunas formas de manejar las situaciones de la interna y decidí dar un paso al costado. No es una decisión fácil y en estos momentos realmente cobra una vigencia muy grande, ¿no? Porque se está procesando eso. La fuerza política lo está procesando y quiero ser cuidadosa y respetuosa de que esta decisión es algo que, bueno, como fuerza política nos tiene que hacer rever a cada uno de nosotros y está en los ámbitos adecuados, entonces no quiero extenderme porque realmente creo que en su momento lo manifesté, es una decisión que realmente, bueno, no fue fácil y lo hablé con el vicepresidente y con el presidente de la República, tomando esta decisión hoy de mantenerme independiente al día de hoy y bueno, y después veremos. Después veremos. Hay una investigadora sobre ACE, ¿no? ¿Eso desvela también? También, desvela, porque como decíamos al inicio, a mí ese es otro término que está bien, porque lo uso bastante. Me desvela. Me saca el sueño, quiere decir. Me saca el sueño, todo lo que hay que hacer. Es más, a veces sueño cosas literalmente como que estuviera trabajando. ¿Es la gestión lo que está mal? ¿Es la intención? Bueno, ¿es la arrogancia? El otro día estaba el diputado Pacha Sánchez acá y hablaba de una mejor salud, una mejor educación que no es suficiente todavía y de que él hablaba de como dejar de lado la arrogancia, o sea, de tener la razón siempre. No sé si eso, si estoy siendo fiel a lo que él, concepto que él volcaba. No sé, el diputado Sánchez y o el Pacha, que tenemos también es alguien que uno valora muchísimo su trabajo, a qué se quiso referir Raquel, pero sí uno en salud hay mucho por hacer. O sea, el Uruguay es ostensible, y lo decíamos hoy, las mejoras que hemos tenido en lo que significó una reforma de salud con un acceso universal. Que está cumpliendo ahora justamente 10 años. Nosotros estamos haciendo justo este año, a 10 años de la reforma del sistema de salud, hicimos todo un ciclo de análisis en cuanto al perfil de los recursos humanos, del financiamiento, otro sobre la calidad de la atención y otro sobre un eje estratégico que nosotros hemos trabajado en el equipo del Ministerio de Salud con objetivos sanitarios nacionales hacia el 2020, y justo el viernes pasado se hizo una síntesis con las organizaciones sociales, sindicales, del ámbito académico, de todos los prestadores públicos y privados del país, un análisis y un cierre, cómo seguir trabajando con el movimiento de usuarios, con los trabajadores médicos y no médicos, de cómo seguir avanzando. Y por eso hay lo que se ha avanzado, que es ostensiblemente, porque ha aumentado lo que fue el cambio de modelo en el financiamiento a través del FONASA, aumentar la cobertura en salud, los diferentes colectivos que hoy tienen garantizada la atención de salud, ACE. No nos olvidemos que ACE, previo al inicio de la reforma, el gasto per cápita por usuario era de menos de un tercio, había dificultades muy graves vinculadas a la infraestructura, a la gestión, a la cantidad de recursos humanos, comparado con el resto de los prestadores, y eso ha venido
mejorando en los últimos años. Eso no quiere decir que hoy... Hablamos de la atención pública, ¿no? Estamos hablando de salud pública. En los dos, de la Sí. Administración de Servicios de Salud del Estado y en el resto de los prestadores, pero hoy no quiere decir que no hay reforma, que no avance, donde también no haga un balance y veamos en qué cosas hay que mejorar y qué desafíos tenemos por delante. Y eso es lo que contempla hoy el análisis que hemos hecho en estos 2 meses previos, a 10 años de la reforma del sistema de salud. ¿Y a qué se llegó? ¿Qué avances y qué desafíos? Y hoy tenemos, los avances son indiscutibles, lo que ha mejorado la extensión, digamos, la inclusión, las prestaciones, lo que se llama el PIAS, Ajá. cuánto ha mejorado la calidad de atención, el acceso a medicamentos. Tenemos hoy lo que son los medicamentos que se llaman de alto precio, que van teniendo una cobertura a través del FTM, del Fondo Nacional de Recursos, sabiendo que también tenemos que ir incorporando paulatinamente otras prestaciones y otras medicamentos que den mayor cobertura, pero es ostensible. La inversión, el Uruguay, fíjense, que invierte el 8,6% del PBI en salud. Es realmente el Uruguay ha hecho una apuesta muy importante, pero también hoy cuando estamos analizando y uno en este análisis que hemos hecho a 10 años del Sistema Nacional Integrado de Salud, evaluación y desafíos, uno va viendo qué desafíos tenemos por delante. Entonces hoy tenemos desafíos que tienen que ver cómo integramos mucho más este sistema de salud entre lo público y lo privado, cómo vamos mejorando la resolutividad en cada uno de los departamentos, en los niveles de atención, cómo vamos complementando servicios públicos y privados, cómo vamos mejorando los indicadores de calidad. Hoy nosotros podemos ver en el Ministerio de Salud Pública, hay una página que se llama tuservicio.com.uy, donde uno puede vincular en los 43 prestadores, tanto públicos como privados, qué indicadores de salud tiene su institución mutual o hace vinculados a la atención. Hoy nosotros ahí es que nos queremos profundizar, de ver indicadores de salud, de satisfacción de los usuarios, indicadores vinculados a lo que se llama la seguridad del paciente, como cuando la gente transita por el sistema de salud, que se sienta atendida lo mejor posible desde el punto de vista humano y de la calidad asistencial. Nosotros, bajo ningún concepto, decimos que la reforma ha cumplido todos sus objetivos, porque nosotros sí sabemos que en el modelo de atención y de gestión todavía tenemos dificultades, tenemos que mejorar muchísimo lo que tiene que ver la resolutividad, tenemos que mejorar, tenemos que ir hacia un sistema nacional de trauma y atención a la emergencia, tenemos que ir viendo la participación de los usuarios, de los trabajadores en el sistema, cómo se va introduciendo en los modelos de gestión, tenemos dificultades cuando uno analiza. Nosotros hicimos en el 2015, cuando comenzamos, lo que se llama un proceso de objetivos sanitarios nacionales, que eso identifica, es una planificación estratégica donde uno identifica 15 problemas fundamentales y prioritarios que tiene el país todavía, pese a todo lo avanzado vinculado a la salud. Y ahí tenemos en esos 15 problemas identificados problemas que tienen que ver con la primera infancia, que es otro de mis desvelos. Esa primera etapa de la vida, la infancia, la adolescencia, la atención vinculada a las mujeres en la salud sexual y reproductiva, esos son mis desvelos desde el punto de vista... Evitar el segundo embarazo adolescente, ¿no? Yo quiero el primero. Ya el primero, claro. El primero hoy es... Ahora si querés hablamos un poquito, porque ese es uno de mis desvelos más importantes. Y cuando uno ve los 15 problemas sanitarios, tenemos el embarazo no intencional en las adolescencias, que el adolescente, que este es un problema que marca una inequidad social y de desigualdad muy grave que tiene el Uruguay. El Uruguay viene descendiendo sus tasas globales de fecundidad, pero la tasa de fecundidad específica en los adolescentes es muy alta. Tenemos departamentos que tienen cifras de fecundidad de los países con más desigualdad. Yo en el año 2015-16 comparé algunos departamentos que tenían cifras casi vinculadas al continente africano y siendo muy respetuosa por la lucha de la desigualdad que puede tener este continente, pero es un indicador muy grave que en el año 2016 vinimos descendiendo y 2015 la cantidad de niñas y de adolescentes que como desarrollo de vida, como cantidad, producto de las desigualdades que viven, tienen hijos en esta etapa de la vida. Ahí está. ¿Y desigualdades? ¿De dónde vienen? Vienen desde los lugares... El Uruguay tiene 3 inequidades muy grandes pese a todos los avances. Es la inequidad de género, porque eso no lo podemos discutir, que hoy el Uruguay
tiene cuando uno ve las cifras de femicidio, de participación de las mujeres en el ámbito político, empresarial, cotidiano. O sea, inequidades tenemos muchísimo. Un país que tiene una democracia tan consolidada no se puede dar el lujo que si su población es casi el 52% somos las mujeres, tengamos tan baja participación en cada uno de los ámbitos. Y bueno, y muchas inequidades que tenemos. La inequidad intergeneracional es otra inequidad muy marcada que tenemos en el Uruguay, pese a la disminución de los indicadores de pobreza. En el Uruguay hoy la pobreza en los hogares donde hay niños menores de 6 años, donde hay jóvenes, es 10 veces más que donde hay adultos, sin nunca contraponer lo que el Uruguay ha avanzado en los adultos con los niños, pero el Uruguay mantiene lo que Juan Pablo Terra, yo era estudiante de la Facultad de Medicina en el año 80 y pico, y lo fui a escuchar una vez y quedé sumamente conectada, impactada con él y todo el equipo que lo rodeaba cuando hablaba de marcar las desigualdades y un problema que el Uruguay iba a tener en los próximos 20, 30 años, vinculadas a trayectoria educativa, a cohesión social, a inseguridad, por no ir viendo un problema que el Uruguay tiene muy estructural, es la infantilización de la pobreza. Claro, pero entonces han fracasado las políticas... No han fracasado. ¿no? A ver. Y la otra inequidad, para irnos después es la territorial. Es ver que cuando el Uruguay, yo analizo, y cosas que manejo desde mi formación y la responsabilidad que hoy tengo, las cifras de mortalidad infantil, de pobreza, el Uruguay, cuando veamos departamentos, o cuando vemos en Montevideo, nada más vemos el municipio CH, toda la franja costera, donde vive la población de mejores ingresos, de mejor capacidad educativa, y lo comparamos con los municipios del cinturón periférico de nuestra ciudad, nosotros tenemos dos países. Y hoy ese es el... Está muy marcado. Está muy marcado. Está muy marcado. Y eso es lo que tenemos que ir quebrando, esa inequidades que quizás en las últimas décadas del siglo pasado y después de la crisis tan importante se manifestó en el Uruguay, que marcó esas grandes inequidades que tenemos. Entonces, hacia ahí tenemos que trabajar mucho. Políticamente esto se contrarresta con la crítica de que en realidad el Frente Amplio amparó y desestimuló el trabajo con los seguros, de distintos tipos de seguros sociales. En eso quiero ser enfática. No hay mejor política social, Raquel, que lo que es el empleo y los salarios. Y eso esta fuerza política lo ha tenido bien claro, pero convengamos, y si querés lo profundizamos en el otro tramo, ningún país sale de estos indicadores de inequidad y pobreza si también no hace una inversión muy fuerte por quebrar esos indicadores de inequidad muy grande. Y el Uruguay en el año 2005 implementó el plan de emergencia social, después lo que fue el plan de equidad. Nadie puede vivir de las transferencias monetarias y no es digno. Pero eso no se construye tan fácilmente, por eso requiere el mismo modelo que adquirieron los países nórdicos, que hicieron un pacto ciudadano de solidaridad, de cómo salir en la década del 40 de determinados indicadores, y lo fueron manteniendo a lo largo del tiempo. Hoy me dio mucha alegría estar en la despedida del embajador suizo, que fue un gran amigo aquí en Uruguay, pero además de haberme enterado que la Finlandia de Uruguay es Nueva Helvecia y esto es Uruguay, y de esto hablamos enseguida. Hablamos enseguida. Sí. Entre las inequidades, o por lo menos elementos que saltan hoy a la vista, está todo el tema de la marginalidad, que está muy, acá sobre todo en Montevideo, muy en la calle, ¿no? Contraponiendo de pronto la situación de una Finlandia uruguaya en pleno corazón de Colonia, Nueva Helvecia. Es la cultura suiza la que se está allí, digamos, dando su matiz, su impronta, o son uruguayos, porque yo me formé ahí en el Liceo Armand Hugon, viajaba de Cardona todos los días, costeábamos un taxi que era muy oneroso para nuestros padres, y bueno, varios chicos ahí. Y todavía no había... Conozco, porque mi familia es de Colonia. Ah, bueno. Entonces mi familia, yo nací en Montevideo, pero mis padres son de Juan Lacase, mis tíos de Rosario, mi esposo fue a ese liceo en... ¿Armand Hugon? ¿El de Valdense?
fue a Colonia Suiza la primera parte y después fue en Valdense el preparatorio, así que conozco esa zona bastante. ¿Se da por casualidad eso no, allí? Yo creo que ahí hay tradiciones de los mejores valores que tuvo el Uruguay, de migrantes y inmigrantes y toda esa tradición que hizo que nos mezcláramos y los orígenes que tiene el Uruguay, de dónde descendimos. Mi familia también es de origen suizo, de la parte de Lucerna, tengo orígenes de esa zona, pero yo creo que en ese departamento se conservó, porque no solamente ese liceo, hay otras experiencias en todo el departamento de Colonia, que también es un departamento donde mantiene esas tradiciones de todos los niveles socioeconómicos, estar yendo a la misma escuela, al mismo liceo, la calidad educativa es muy buena, los niveles de pobreza. Colonia es de los departamentos en el país que menos indicadores de pobreza tiene y de desigualdad marcada. Entonces se mantienen tradiciones de solidaridad, de trabajo, de empleo, de los padres. Cuando yo escuchaba el informe de los docentes, muy vinculados las familias a la preocupación educativa. Pero bueno, como tú decías, el Uruguay, cuando uno habla, y no puede, porque nosotros como América Latina, como país, tenemos toda una tradición, y a mí es otra cosa que me desvela, que siempre me quiero ir comparando con los que mejores indicadores tengan de desarrollo humano. Uno, cuando Uruguay se compara con los países de América Latina, es verdad, tenemos indicadores que nos colocan comparativamente en muchos ámbitos. Desde el reparto se dice de la riqueza, pasando por la salud, la educación. Bueno, el Uruguay, esos sus indicadores de distribución de la riqueza, de salud, mortalidad infantil, sociales, pero hay una fragmentación social que se ha dado. Pero bueno, lo que yo decía, tenemos esa fragmentación social marcada, esas inequidades, y ese es el desafío más grande que tenemos para trabajar. Y hoy, cuando te decía al finalizar el anterior bloque, Finlandia, en la década del 40, hizo un acuerdo de ver, es un país quizás con muchas diferencias, y hoy también tienen algunos problemas, porque todos los países, y no hay que idealizar, y cada uno tiene sus tradiciones, sus cosas buenas y no tan buenas, pero ¿qué ha hecho Finlandia? Hizo ese acuerdo, eran muy pocas personas, habitantes como somos nosotros, que somos muy poquitos, rodeados de potencias, como en ese momento hoy, como es Rusia, como es Suecia, como a nosotros nos pasa, con dos vecinos poderosos, y que dijeron, somos pocos habitantes, nuestra mejor inversión tienen que ser las personas, y las personas, que es el capital o lo más valioso que pueda tener un país. ¿Cómo se pueden desarrollar? Bueno, cuando tienen una educación, cuando tienen vivienda adecuada, cuando tienen trabajo y cuando se desarrollan como personas, que hace que sean individuos mucho mejores desde el punto de vista humano y en su acceso a servicios básicos, pero en su desarrollo más conceptual e integral como personas. Y ahí empezaron a hacer acuerdos de ver cómo podían empezar a tener mejores ciudadanos después de salir de guerras devastadoras. Invirtieron muchísimo en lo que se llaman las políticas de primera infancia. Finlandia hace mucha apuesta con asignaciones familiares robustas y generosas a las familias con hijos. Tiene políticas de salud sexual y reproductiva muy fuertes, que las mujeres y los varones deciden cuándo tener hijos y cuándo no. Tienen políticas de empleo que favorecen el empleo de los jóvenes y de las mujeres, y eso lo han mantenido, e invirtiendo en esa primera etapa de la vida, en apoyar mucho la primera etapa de la vida, del desarrollo de individuos, pagos los maestros maravillosamente que con carreras universitarias. Y eso ha ido, y eso se ha mantenido, eso han hecho un acuerdo. Por eso, cuando uno habla de estas políticas, hay que tener mucho acuerdo entre todos los partidos políticos, un acuerdo ciudadano. Lejos de eso, ¿no? Y todavía creo que estamos lejos. Creo que ¿Quién se alejó más? ¿Quién se alejó más? Porque hoy, cuando uno ve lo que pasa en otros lugares de América Latina, que estamos tan fácilmente opinando de la realidad venezolana, y opinando muchas veces de titular del titular, de titulares, ¿no? Y opiniones de terceros. En realidad, ¿qué está pasando? ¿Por qué no pensamos en cambios acá profundos? Yo no veo, veo críticas, inclusive desde el frente, que está muy bien, autocrítica, porque eso también es muy bueno, es muy sano para cualquier fuerza política, y más si está en el gobierno, en el poder, pero no veo por qué se quiere sustituir, hacia dónde, cuál es el modelo que... Yo sí creo, a ver. Raquel, o sea, yo trabajo
bastantes horas en función de ese modelo. Hay un programa que tiene esta fuerza política hacia dónde ir, y yo creo que vengo participando en muchas reformas y procesos que viene haciendo el gobierno desde el año 2005. Tampoco todas las cosas empezaron en el 2005, pero sí en el 2005 hubo todo un reordenamiento, como yo les decía, de la matriz de protección social, que fue quebrando esas desigualdades muy marcadas que hubo en las últimas décadas del siglo pasado y en los primeros años de este 2000, como tuvimos esa crisis que nos fragmentó muchísimo, pero veníamos en los últimos años realmente con mucha fragmentación de las políticas, con mucha desigualdad, y se han implementado, cuando yo te digo desde la reforma de salud, la reforma tributaria, cuando se crea el Ministerio de Desarrollo Social. No nos olvidemos que en el año 2005 la pobreza en este país era la pobreza medida por ingresos, que es la que se mide a nivel internacional y en todos los lugares. Pero, y ahora era el 40%, y hoy es del 9 y pico por ciento. La pobreza en los niños en el año 2004 era del 63,7% y hoy es del 20%. La indigencia ha disminuido. Cuando uno ve que en los niños, eso que yo te decía, en los niños y en los jóvenes, es 10 veces más, imagínense todavía todo lo que tenemos para trabajar. Y cuando uno trabaja en políticas de infancia, que quizás es lo que más formación he tenido en los últimos años, tiene que ver muchísimo lo que se llama la pobreza multidimensional. Tiene que ver el capital educativo de esa familia donde se crían esos niños. Tiene que ver las condiciones de vivienda. Tiene que ver muchísimo a qué accede, a qué servicios acceden esos niños. ¿En qué se está fallando? Y que primera cosa creo que no se resuelve de un día para otro. El Uruguay históricamente ha tenido un gasto público social pro adulto. Y imagínense que en los últimos años este gasto público social, que ha aumentado más de un 101% en los últimos años, y ha dirigido muchísimo lo que se invierte en la infancia y en la adolescencia, y ha aumentado muchísimo lo que se invierte en esa, cuando uno distribuye el gasto público social, el Uruguay lo ha tenido, eso que decía Juan Pablo Terra. ¿Y qué íbamos a ver? Las consecuencias de no estar invirtiendo en los niños, en las familias y en los jóvenes en esa primera etapa de la vida. Íbamos a ver... ¿Se ha invertido mal entonces porque se ha invertido? En los últimos años es lo que yo te transmitía. Se ha quebrado ese gasto público social pro adulto que históricamente hemos tenido en los últimos 30, 40 años, y ha aumentado lo que vamos destinando a los hogares donde hay niños y hay adolescentes, pero todavía fíjense que es 1/3 de lo que el Uruguay invierte dirigido a los adultos, porque tampoco nos olvidemos que el Uruguay tiene una pirámide demográfica donde la carga de seguridad social es importante, donde cada vez el Uruguay, ¿cuál es el desafío? Decía Juan José Calvo, demógrafo y economista, hoy representante del UNFA, donde decía cuáles son los desafíos demográficos que tiene el Uruguay. Bueno, en el Uruguay tenemos desafíos demográficos, cada vez tenemos una población más envejecida, que hay que tomarlo como una fortaleza, que los adultos y adultos mayores lleguemos a la etapa de más sanos, digamos, con mayor prevención de enfermedades, pero indiscutiblemente a medida que uno envejece, más gasto genera el sistema de salud. Más hoy el Uruguay está haciendo una apuesta al Sistema Nacional de Cuidados, porque donde uno de los ejes es la población de dependencia y sobre todo los cuidados a los adultos mayores, o sea, tenemos que ir viendo. Y las otras deudas que tenemos históricamente en el Uruguay tiene que ver de cuánto y cómo destinamos recursos dedicados a los niños, sobre todo en la etapa de primera infancia, y en la otra etapa que conceptualmente también se vienen diseñando y haciendo políticas, es la etapa de la adolescencia temprana de 10 a 14. Esto no se revierte de una administración a otra, pero sí requiere un análisis, y hoy estamos trabajando en lo que es ordenar qué cosas tuvieron impacto en estos primeros años y qué cosas hoy y qué programas se deben reformular para tener un impacto mayor en cada una de estas inequidades que hoy tenemos. Pero les digo que sí, que yo vengo trabajando desde salud, desde el área de las políticas sociales, en reformular, impactar cada vez más, un gobierno que ha hecho mucha apuesta a ir quebrando esos indicadores de inequidad. Pero hoy también tenemos dificultades que también requiere ver dónde tenemos problemas para mejorar lo que es el impacto de estas políticas sociales. Así que eso también me desvela lo hecho, pero todavía lo que tenemos por hacer. Lo que falta, ya venimos, amigos.
Estamos hablando con la doctora, con la viceministra de Salud Pública, sobre la ley que a mí me desvela mucho el tema de la salud mental, desde siempre. Y muchas veces la marginalidad que vemos, los casos que están muy asociados al tema salud mental. Hoy, realmente, uno de los problemas identificados en esos 15 problemas sanitarios están vinculados a los problemas de salud mental y a la alta tasa de suicidios que tenemos en nuestro país, y ha sido uno de los problemas que realmente estamos trabajando muchísimo. De hecho, la nueva ley de salud mental, fíjense que el Uruguay tiene una ley de salud mental de la década del 30, donde es como la ley del psicópata, y la concepción y la franja vulneración de derechos, de cómo ver un derecho vinculada a cada uno de nosotros, a la atención de la salud mental. Entonces, esta ley va a romper, no solamente que es una ley viejísima, no tener la concepción de integralidad y de derecho que tiene que tener la atención de salud mental. En el sistema de salud hay prestaciones que hoy están consolidadas dentro de los prestadores, vinculadas a la atención grupal, gratuita, en algún prestador y a bajo costo, como son las modalidades de atención en la salud mental, pero este es un debe que también tenemos. Ustedes vieron que la ley de salud mental que se ha votado en el Parlamento va a cambiar un hito de cómo desde el sistema de salud, pero no el sistema de salud, por eso tiene una concepción la sociedad civil, académica, los familiares han tenido un rol muy importante de no ver la salud mental desde el punto de vista más patológico, más solamente desde la psiquiatría. Ustedes fíjense el problema de que hoy tenemos de la internalización de lo que han sido las colonias de internación psiquiátrica, que han vulnerado en muchos de los pacientes ese derecho a una atención diferente. Hoy nosotros estamos porque todos los pacientes con alguna alteración de salud mental se internen en un hospital general, en un sanatorio general, o sea, que haya otra concepción asistencial, y esta ley que ha sido votada en nuestro Parlamento y está en la etapa final, después tiene todo un desafío en la reglamentación, pero conceptualmente va a cambiar de cómo atender y cómo ver la salud mental como un derecho, que es algo que está muy bien, claro, que te desvele, porque realmente es de los problemas más grandes que tenemos como país para resolver. Y el suicidio, altísimas tasas, ¿no? Y bueno, lo del suicidio justamente lo hablamos en el Día Nacional de Prevención del Suicidio, es de los temas que hay un libro que se llama a 70 años, hacen un análisis entre la Facultad de Ciencias Sociales, Psicología, Medicina, Comunicación, de cómo ha sido en los últimos 70 años la evolución del suicidio. El Uruguay lo tiene como uno de los problemas más graves de salud. Ha aumentado un 60% en el mundo las cifras de suicidio en los últimos 40 años, o sea, no es un problema solamente del Uruguay. El Uruguay tiene un muy buen registro de las cifras vinculadas a suicidios que tenemos que lamentar y de intentos de suicidio. De hecho, ahora se ha reglamentado la obligatoriedad a partir de mayo de este año y la continuidad en la asistencia que tienen que dar los prestadores, tanto públicos y privados, a un paciente, un ciudadano que haya tenido algún intento, y requiere, primero, como dice ese libro en el prólogo por los autores, sacarlo de la condena, del prejuicio, de tenerlo como un tema a ocultarlos durante décadas, claro. Es un tema no muy mirarlo, sensible. no verlo. Es un tema muy sensible, entonces requiere que los medios de comunicación lo vean con la seriedad que tiene esto como un problema integral. Nosotros lo trabajamos mucho con el sector educativo, con políticas sociales. De hecho, hay una comisión vinculada a la prevención del suicidio que está integrada por el Ministerio de Educación y Cultura, el Ministerio de Desarrollo Social, por la Facultad de Medicina, Psicología, Enfermería, y porque esto es de los problemas más importantes que tenemos. Y justamente este último día de prevención del suicidio fue a mediados de julio, que dimos estas cifras altas que el Uruguay realmente tiene y que ha aumentado en los últimos años. También ahí dimos premios que otorga el Ministerio de Educación y Cultura a jóvenes adolescentes, que en una ONG que se llama El Trébol, en Flor de Maroñas, que quiero ir a conocer, pero
ese día el equipo conoció el trabajo y se le dio el premio, hicieron una intervención. Primero identificaron los jóvenes que realmente ese era un problema que tenían en su comunidad, en su lugar de inserción educativa y de vida, y fueron generando estrategias de comunicación y tomaron una modalidad que se llama el susurro, que es una modalidad que se hizo en Francia, en la Argentina y en otros países, que es ponerle la escucha y el oído a alguien que precisa, y desde ese susurro trabajan todo un cono. Con cono, ¿no? Un cono. Sí. Y se va pasando el susurro. Y el susurro, ¿de qué quiere decir eso? Que alguien que precise escucha, alguien que esté mal, que tenga deprimido, que esté pasando algún problema, y como pueden tener los jóvenes vinculados, y también, bueno, cualquiera de nosotros, pero ellos lo hacen desde ese lugar de jóvenes y con sus pares, de que siempre tengan una escucha, y a su vez alguien que les transmita que hay alguien para escucharlos, alguien para estar, para acompañarlos cuando a veces no nos sentimos bien. O sea, lo primero que tenemos es identificarlo esto como un problema, sacarlo de eso por lo que significa en el estigma, y tratar de trabajar mucho en prevención de este tema, que tiene que ver mucho con la salud mental, tiene que ver mucho. Es un tema muy complejo para trabajar, pero es un tema que realmente nosotros lo tenemos identificado, que es de los problemas más graves que tenemos desde salud. Si pudieras, así mágicamente, volver a los 20 años, los 18, y querer cambiar el mundo, empezando por el Uruguay, ¿qué es lo primero que cambiarías desde tu fuerza política? Claro, hoy, tenés una doble personalidad, ¿no? Como una especie de, ya que estamos hablando de locura, como una especie de esquizofrenia, te planteo. Por un lado, ser muy joven y querer cambiar el mundo, que esa vive en ti, y por otro lado, la situación de hoy. ¿Qué harías? ¿Qué es lo primero que harías? El Uruguay tiene una potencialidad, como yo te digo, que es su gente, sus raíces. Tenemos que recomponer esos valores de solidaridad, donde estemos. Yo vivo en un barrio donde tengamos todavía esa solidaridad con el de al lado, tengamos una educación más igualitaria, donde nos mezclemos más, donde volvemos a valores de solidaridad, ¿qué nos no pasó? la agresión. ¿Por qué nos fuimos? Y bueno, porque también estamos en un mundo mucho más individualista, con una sociedad de consumo muy marcada, donde la competencia hace que a veces no miremos a los ojos al otro. A mí me cuesta muchísimo, si no me conecto con la otra persona, de poder lograr un intercambio que sea profundo. Tenemos que volver a dar una mano al que más precisa, no solamente. El Uruguay no va a cambiar si tampoco no invertimos más en su potencial más importante, que es las personas, en la primera etapa de la vida. Es en esa primera etapa de la vida, en los primeros años, y desde el embarazo se consolidan las habilidades, no solamente el lenguaje, la escritura, que es lo que pasa en la educación, y a veces que nos preocupamos y estamos trabajando mucho por la deserción del sistema educativo, por la trayectoria, por finalizar. Esto comienza, todas las etapas son importantes, es como una casa, los cimientos, que es la primera etapa de la vida, va a ir condicionando mucho qué nos va a ir pasando después. No quiere decir todos tenemos resiliencia, el cerebro tiene plasticidad, pero la primera etapa de la vida, donde se generan las funciones cognitivas, el lenguaje, cuánto vamos a aprender, y las habilidades socioemocionales, que es cómo nos vamos a relacionar con los otros. Y eso tiene mucho que ver si en un hogar hay violencia, si en un hogar hay necesidades básicas insatisfechas vinculadas a no tener la comida adecuada, a no vivir en una vivienda en condiciones de emergencia, como hoy tenemos miles todavía de habitantes viviendo, donde es una familia que no cultiva el afecto, las pautas de crianza en los niños en el programa Uruguay. Madre sola con 6, 7 hijos, madre por sola ejemplo, con 6, viviendo 7 hijos. en Como 2 hoy metros decíamos, cuadrados. el tema de embarazo adolescente, fíjense que el Uruguay tiene entre la etapa de 10 a 14, en el año 2014 habían nacido 168 niños, de niñas, entre 10 a 14, y eso casi el 100% está vinculados a situaciones de abuso y de explotación sexual. Este indicador ha mejorado en el año 2015 y 2016. Esperemos, los países desarrollados esto casi prácticamente tienen 0. Imagínense lo que es una niña ser mamá a los 10, 12, 13, 14 años. Cuando trabajamos con las adolescentes, cuando hoy decíamos qué importante es que estas adolescentes
puedan tener su desarrollo como mujeres, como personas, desde otro lugar y no solamente hasta una maternidad no elegida, sino forzada. Cuando vemos que 3 de cada 4 adolescentes que fueron mamás en el año 2014 se habían desvinculado el año anterior ya del sistema educativo porque tenían que cuidar a sus hermanos, porque quizás tienen ese patrón intergeneracional de que su desarrollo está vinculado a la maternidad para que no sean abusadas o tengan situaciones de inequidad, su desarrollo es a través de tener un hijo y no ir buscando su construcción de subjetividad. Esto lo hemos trabajado mucho con los psicólogos y con los que tienen más formación en el área social. O sea, ese es el desvelo que tengamos y tener un poco más de solidaridad. Un empresario no va a tener mejores trabajadores si no tiene ciudadanos uruguayos con mejor formación educativa, con valores. Esto requiere un pacto de solidaridad intergeneracional. Me gusta eso. Bueno, no, brindaríamos, a ver, ¿cómo formularías ese deseo, ese a mí me brindis? gustaría por un Uruguay que tenga un pacto intergeneracional, de saber que en esto salimos entre todos cuando tengamos políticas y como estamos haciendo, más igualitarias, con una concepción de derechos, donde no estemos enfrentados los que vivimos en un lado con el otro, que entendamos que si estamos preocupados por la salud, por la educación, por la inseguridad, tiene que ver mucho cómo vamos deconstruyendo ese proceso en todo caso, de no acceso. Todo eso refleja aspectos nuestros. Refleja Refleja bueno. aspectos nuestros, o sea, mejorar nosotros y mejorar el entorno. Bien. Volvemos al principio. Salud, porque se cumplan tus sueños, tus desvelos. Muchas Gracias, amigos. Nos vemos el martes.